Fue como a veces se le dice, por azares del destino. Yo estudié en la preparatoria la carrera técnica de administración de empresas y así lo iba a seguir en la universidad. De hecho, cuando fui a hacer fila para sacar mi ficha en la Universidad Autónoma, hice fila para administración de empresas. Pero en esa ventanilla a un lado estaba comunicación y medios masivos. Y saqué ficha para comunicación. Y a los 20 años me dice el dueño, que es el gerente, el director general, que si no me interesaba ser el coordinador de las estaciones. Y a los 20 años fui el coordinador de las 5, ya eran 5 estaciones. Y me llaman de MTV, el director artístico de MTV me dice, oye, fíjate que resultó ganador una persona de Aguascalientes y tú eres nuestra estación oficial allá, ¿podrías ser nuestro anfitrión? Y yo, pues claro, que necesitan que nos hagas una logística de cómo podemos hacer la grabación allá. Yo recuerdo perfectamente, el que más me ha marcado fue cuando vino Juan Pablo II a México, pero en el 99, creo que fue en el 99 cuando estuvo en el Estadio Azteca. Aquí está, todo esto es el estadio, toda la mesa, y aquí en medio está el escenario, que era redondo para que estuviera 360 grados. Y ahí me tocó aquí, donde estaba subiendo el Papa. Aquí hay un reportero, aquí hay otro, 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 y así todo el recorrido hasta que llega a las escaleras y después el del escenario, que ya eran otros conductores. Y yo traía el chícharo por donde dan instrucciones. Me dicen, vas al aire, Alberto, adelante. Fue el momento en el que yo lo empiezo a ver así, de frente. No dije nada, me quedé callado. O sea, yo lo estaba viendo y me quedé así, petrificado de verlo. Ahí lo que salvó todo eso es que la cámara me estaba tomando a mí. Cuando vieron mi reacción, porque después empecé a llorar, así nomás de verlo, y ya, se quedaron con esa imagen. Y yo no dije nada. Creo que sí llega un momento en que te cansas de estar haciendo algo que vale mucho la pena, pero que dejas mucho de tu vida en ello, muchísimo. Yo quiero recordar cuántas veces no estuve en reuniones familiares, cuántos años nuevos, cuántas navidades, cuántos cumpleaños, cuántas cosas no disfruté, cuántas veces no vi a mi familia por estar trabajando, cosas por el estilo, que digo, este es el momento, ya. Mejor a dedicarse a hacer algo más. Y ya. ¿Qué tal, amigos? Bueno, sean bienvenidos a un episodio más del podcast. Yo bueno, pues estoy contento, pero a la vez nervioso, porque bueno, pues tengo a un gran invitado, una persona que bueno, en lo personal pues admiro bastante y que pues convivimos bastante tiempo, aprendí bastante de usted. Beto, ¿cómo está? Muy bien, Jorge. ¿Por qué está nervioso? A ver, dígame. Pues porque es curioso que usted pues fue como pues, un maestro y ahora pues estar como de este lado ahora entrevistándolo, pues es algo curioso. Es parte de su profesión. Eso es. Entonces, ¿cuál es nervio ni que nada? Adelante, aquí estamos, luego. Muy bien, Beto. Pues bueno, ya tiene bastante tiempo en cuanto a los medios. Pero bueno, vamos a comenzar un poquito por el principio. ¿Por qué los medios de comunicación, Beto? Fue como a veces se le dice, por azares del destino. Yo estudié en la preparatoria la carrera técnica de administración de empresas y así lo iba a seguir en la universidad. De hecho, cuando fui a hacer fila para sacar mi ficha en la Universidad Autónoma, hice fila para administración de empresas. Pero en esa ventanilla a un lado estaba comunicación y medios masivos. Y saqué ficha para comunicación. Así, sí. Me cambié. Sí. Sí, porque me acordé de algo que me decía una de mis hermanas siempre, que era el que por qué no me dedicaba a algo relacionado con comunicación si siempre hacía cosas que parecía que iba para allá. En la primaria ponían a alguien a que dirigiera los honores y yo levantaba la mano, yo hablo. Cuando estaba chiquillo, que se usaban las grabadoras de cassette, yo grababa las canciones y después las presentaba como los locutores. Y eso no es todo. Cuando pedían que se escribiera algún pensamiento para el Día de la Madre o algo, yo los escribía. Entonces decía, tienes todas las características y nunca lo había puesto tan en serio como ese momento en el que está ahí formado. Y de ahí fue comunicación. Ok, hizo como una retrospectiva y dijo... Muchísima, hace 35 años. Wow, o sea, 35 años ya de carrera. Este año se cumplen 35. Wow.
agosto. Pues ya prácticamente 2 meses. Ya. Súper. 35 años en esto, Jorge. Y bueno, hablando de la trayectoria, pues, ¿dónde empezó usted en cuanto a medios? En medios de comunicación, mi primer trabajo fue en Radio Grupo, en una estación que se llamaba La Nueva RO, que ahora no sé cómo le pusieron, pero es creo que ranchera, la rancherita o algo así. Sus siglas son XHRO. Me imagino que es esa, la rancherita o algo así. Pero durante muchísimo tiempo era de música romántica. El equivalente, o música actual, pero de baladas, el equivalente a lo que ahora es 105 Digital. Ahí estaba en Radio Grupo, tenían 4 estaciones y ahí es donde yo empecé. Empecé cuando hice cuando hice mi prueba para entrar ahí, que fue una convocatoria abierta, y quedamos cierto número de personas y después eligieron solo a 3 porque necesitaban 3 locutores. Ahí empecé a hacer mis pruebas, ahí empezaba a hacer, me ponían a que fuera a practicar todos los días en la noche a las 11 de la noche, porque era la hora que pues ya prácticamente nadie escuchaba la radio, entonces si tenías algún error pues ya no se notaba tanto. Y así estuve como 3 meses más o menos, hasta que dijeron, ya, ahora sí ya está una vacante, pero es para Radio BI. Y me pasé a Radio BI. Pero en ese entonces Radio BI no es una estación como la de ahora. Era una estación grupera, que era el equivalente a la Poderosa de ahora. Curioso. Ahí empecé. Yo hubiera imaginado que Radio BI siempre fue Noticias. No. De hecho, Radio BI en sus inicios fue la estación que podríamos asemejar a la XCW de México, que eran programas sí hablados, pero musicales, de concursos. Prácticamente la música como tal grabada no se transmitía más que en programas en vivo. Ya después fue tomando, de acuerdo a cómo se van dando las circunstancias de todas las estaciones a nivel mundial y en México, de poner canciones. Okay. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí en Radio BI? En Radio Grupo en total fueron prácticamente 5 años, porque fue desde poquito antes de empezar la carrera hasta que terminé. Y antes, bueno, no sé ahora, pero la carrera de comunicación era de 5 años. Entonces, desde antes de que empecé a estudiar, yo ya estaba trabajando en Radio Grupo, porque precisamente hice mi ficha y todo el proceso, y a la par fue lo del casting. Entonces, en mi ficha salió una convocatoria, me metí y quedé, pero quedé antes de entrar a la universidad. Ahí estuve prácticamente 5 años en Radio Grupo y en los 5 años fueron 3 como locutor y después 2 a los 20 años. Me dice el dueño, que es el gerente, el director general, que si no me interesaba ser el coordinador de las estaciones. Y a los 20 años fui el coordinador de las 5, ya eran 5 estaciones. Wow, súper padre. Sí. ¿Y qué tal esa experiencia? A los 20 años ya ser coordinador. Mega experiencia, porque la verdad es que sí me desvió un poquito de la carrera, porque pues, los 2 últimos años de carrera yo casi los pasé de noche. O sea, no es de que faltara, sí iba, pero mi enfoque estaba ya en el trabajo, no tanto en la universidad. Yo estaba aprendiendo en las aulas lo que estaba haciendo en el trabajo. Entonces, yo veía la parte teórica y decía, pues no tiene nada que ver con la práctica. La teórica me enseñaban cuándo nació la radio, quiénes fueron sus fundadores, cómo es que se hacen transmisiones, pero nunca me decían cómo se hace en la cabina. Y lo estaba haciendo allá. Y de ahí empecé a saber cómo se grababa voz off para producciones audiovisuales, cosa que en la carrera no me decían. Las hice allá. Entonces, sí estaba siempre en clase, pero mi atención total era a radio, al trabajo. Esos 3 años en cabina fueron fundamentales para después hacer lo que yo hice los siguientes 2 años, porque en Radio Grupo, no sé ahora cómo sea, pero tenían una manera muy específica de programar las canciones. Ellos se regían por un método que conocía el ingeniero Rivas, que aprendió en Monterrey, en la XEX de Monterrey, me parece. No, en la B grande de Monterrey, en la XEB, la B grande de Monterrey. Y mi turno al trabajar en Radio Grupo era de 5 de la mañana a 9. Los turnos de locutores son de 4 horas. Entonces yo entraba a las 5, salía a las 9 y a las 9 ya no tenía nada que hacer. Tenía tareas o algo por el estilo, pero pues se hacen en un rato. Y siempre, invariablemente, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana me quedaba en las instalaciones.
Y el director general me decía, ¿y tú qué haces aquí? Pues estoy aprendiendo otras cosas. Me metí a las cabinas de grabación para saber cómo grababan. En ese entonces todavía se grababa con máquinas de cinta de carrete abierto, en cinta magnética, tal cual. Ahí se grababa la voz y en la cinta se editaba. Cortaban la cinta, pegaban un cachito con el otro y así se iba editando. Eso lo aprendí. Y me dijo, ¿y ya sabes cómo se programa una estación? No, dice, a ver, vente. Y aprendí a programarlas. Después aprendí a editar las voces para los comerciales y aprendí a manejar las máquinas para edición. Solo me faltaba el manejo de personal. Me dijo, ¿tienes algún conocimiento de administración? Le dije, en la prepa llevé toda administración. Dice, mira, como en 2 meses se va a retirar ya mi director artístico y quiero que tú lo lleves. Quiero empezar a meter ya gente más joven en la empresa que tenga estos cargos. ¿Te late? Y yo, pues sí, pero no voy a dejar la universidad, me faltaban 2 años. Me dijo, no, tú vas a venir a trabajar. Yo entraba a la universidad a las 3 de la tarde. Me dijo, vas a entrar a las 7 de la mañana a trabajar y vas a salir a las 3, pero todos los pendientes que tengas vas a tener un asistente para que los desarrolle en la tarde y en la mañana luego tú a darle todo lo que vaya saliendo. Va, y así estuve 2 años. Pero en esos 2 años ya recibí el sueldo de un director de empresa a los 20. Entonces era pues algo que de alguien que tiene esa edad, pues no se lo espera. Sí, claro. La verdad yo creo que viví un poco avanzado a ese proceso. Sí, bueno, sobre todo porque, bueno, al menos en la carrera, sí nos decían que al menos medios de comunicación sí era, pues, mal pagado en general. Pero bueno, supongo que ya un cargo directivo, pues ya... Ya está mejor. Sí. Aún así, en esa época también, trabajar como locutor, pues era un trabajo de 4 horas. Si lo ponemos en perspectiva, es como ganar en esta época, ¿qué será? 10,000 pesos al mes por ir 4 horas. Para un estudiante, a mí se me haría excelente. Pues sí, por 4 horas diarias está súper bien. Sí, de hecho tendría yo oportunidad de otro trabajo de otras 4 horas. Por el turno que tenía de 5 a 9. Si salía a las 9 y me iba a otro de 9 a 1, iba a tener un sueldo completo. Bueno, 2 sueldos, que sería más que uno completo. Y pues sí, súper padre, súper interesante y Sí. Pues qué bueno, ¿no? Que le dieron esta oportunidad de pues, seguir estudiando y trabajando. Yo creo que el aprendizaje ahí es siempre tratar de conocer o hacer más cosas de las que solo te toca hacer. Con eso. Sí, claro, pues aprender tal cual. Sí, muy de acuerdo. Después de ahí de Radio Ori, ¿a dónde laboró? Al ser el director artístico en Radio Grupo, cuando se creó Magia nació a raíz de que deshicieron una estación que se llamaba Radio UVA, que ahora ya vuelve a estar como UVA 90.5, pero antes no existía. Bueno, antes existía en AM, que era Radio UVA. Cambiaron UVA, era en AM, la pasaron a FM y se llamó Magia 101. Ahí me tocó echarla a andar esa estación. Y parte del propósito del director general era que quería que fuera una estación muy juvenil y muy acorde a lo que estaban viviendo pues, los jóvenes de esa época. Y en ese entonces estaba muy de moda un canal de videos que se llama MTV. Uh-huh. Resulta que MTV, en su proceso de expansión, deciden lanzar Radio MTV y buscan estaciones en todo el mundo que sean sus afiliadas para transmitir programas de MTV en radio. Entonces, imagínate, lo único que tenías que hacer era afiliarte y ellos te mandaban todo el material, no te cobraban nada. Igual que el America Top 40. Busqué yo muchos programas por medio de otras estaciones para que fueran exclusivos de Aguascalientes y se transmitieran aquí. Ese fue uno de ellos, el Radio MTV. Y en el penúltimo año en Radio Grupo, cuando tenía ya 21, me llaman de MTV de Miami y me dicen, oye, fíjate, en ese canal había un programa que se llamaba MTV en tu casa. Conductores de MTV iban a la casa de un telespectador y lo visitaban para hacer el programa en su casa. Pero la gente de Miami, de acá, todo el rollo de producción. Y resulta que ganó uno de Aguascalientes.
una persona de Aguascalientes que vivía, eso sí me acuerdo, no me acuerdo el nombre, por el barrio de San Marcos. Y me llaman de MTV, el director artístico de MTV me dice, oye, fíjate que resultó ganador una persona de Aguascalientes y tú eres nuestra estación oficial allá, ¿podrías ser nuestro anfitrión? Y yo, pues claro, que necesitan que nos hagas una logística de cómo podemos hacer la grabación allá, necesitamos, o sea, me dieron como un rider, como un pergamino donde estaba todo lo que necesitaban. Y eso era en 3 meses, por ejemplo, estamos en mayo, junio, julio, agosto. Esto es en agosto. Pues órale, va. Y necesitamos que la estación empiece a decir que MTV va a estar en Aguascalientes. Pues sin problema. Ya, así pasó. Llegó agosto, llegaron como 15 días antes de la grabación y me dicen, a ver, vamos a juntarnos para ver la lista y qué es lo que está. Y vieron la lista y estaba todo lo que pidieron estaba, todo así, sin falta. Se quedaron de a 4, llegaron 15 días antes para hacer las cosas que faltarían. Grabaron su programa, lo hicieron, estuvieron como 2 semanas aquí, todo perfecto, todo bien, se fueron y felices, fueron a felicitar al director general de Radio Grupo porque ninguna estación los habían tratado como los trataron aquí, ninguna otra estación sede les había dado todas las facilidades que aquí les dieron, fue todo así como perfecto, como así tal cual, y así quedó. Y como 3 meses después, antes de fin de año, como en noviembre, me llama otra vez Iñaki, se llama. Me dice, oye, fíjate que ya estamos en la postproducción del video, porque ellos van muchos meses adelantados en sus producciones. Uh-huh. Ya estamos muy adelantados en la producción del video y ya va a salir al aire, pero en muchas ocasiones apareces. Y mi director corporativo me llamó la atención porque me dice que por qué sales tanto tú, y ya le dije todo lo que hiciste y me dice que te quiere invitar acá para que vengas a conocer las instalaciones de MTV por todo el trabajo que hiciste ahí. Y yo, no, pues encantado. Era un viaje pagado a Miami. Wow. Para conocer MTV. Lo que significaba MTV en ese tiempo era como decirte ahorita que vas a conocer las instalaciones de Facebook, las instalaciones de YouTube o de Google. Así, tal cual. Pues fui. Eso fue ya como en enero del siguiente año. Y estando allá, la idea primordial es que querían que hiciera un casting para ver si quería trabajar allá. Y lo hice. ¿Y qué tal? Y me fue muy bien. Me dijeron que sí quería trabajar. Pero todavía no terminaba la uni. Me faltaban 6 meses. Les dije, si la oferta está abierta en junio o julio, que es cuando ya salgo, adelante. Si ustedes ven que ya se ocupó, que algo, pues ni modo. Pero, o sea, por 6 meses no voy a perder 4 años y medio. Pues tenía que acabar. Y dijeron, bueno, pues volvemos a hablar en junio. Y volvimos a hablar. Y sí estaba. Así es que yo ya lo que quería es que llegara junio para salirme. Hablé con el director general de Radio Grupo, lo entendió perfecto. Se hizo todo el proceso y ya terminé súper bien ahí. Se acabó mi relación con Radio Grupo y a los 15 días me fui a México para estar como aclimatándome a una nueva ciudad. Y ya prácticamente un mes después de que me fui de Aguascalientes ya estaba en Miami. Wow. Y ahí estuve un rato. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Fue casi un año, porque mi visa, como estaba, me parece que era Bill Clinton, la era de ese presidente, era cuando iba a empezar el proceso de reelección. Entonces no podían emitir visas de trabajo, tenía que estar yo como visa de estudiante, para lo cual ellos me decían que estaba tomando un curso de comunicación y de conducción y no sé qué, y me pagaban como estudiante. Me daban una compensación extra para que fuera como que la iguala del salario. Pero no estaba yo generando nada como empleado, nada, absolutamente nada. Y ya cuando se iba a cumplir el año me dijeron, oye, pues no, o sea, no van a abrir las plazas, no va a seguir todo así, si te interesa, pues adelante. La verdad es que estaba muy bien, pero no tanto en lo económico, porque no ganas como podría ganar alguien que está legalmente. Bueno, imagino que también pues el hecho de vivienda y todo eso. Es carísimo, sí. Entonces, pues no, tomé la decisión de regresarme. Dije, no, pues ya me voy, pero no me regresé a Aguascalientes. Dije, mejor me voy a México, porque ahí tengo varios conocidillos que traté cuando estaba en Radio Grupo como director artístico. Y una de ellas es la tía de Fey, se llama Noemí Gil, Fey la cantante. La primera estación en México que tocó a Fey fue Magia 101, en México, en todo el país.
porque llegó Noemí con Fey, empezaron por orden alfabético los estados y llegaron a Aguascalientes. Y llegaron, oye, es que quiero que escuches esta canción y escuché yo La Media Naranja. Y dije, este va a ser un éxito. Era una canción muy pegajosa, dije, va a ser un éxito. Y me dijo, oye, ¿la podrías programar en la estación? Mira que... Y le dije, sí, y agarré, era un disco compacto y lo metí a la estación y pónganlo. Y ya, se puso y empezó a tocarse Fey. Y fui a visitarla porque le dije, oye, fíjate que estuve trabajando en MTV, que esto, sí, me dijeron en Radio Grupo cuando fui. Le dije, pues ya me regresé porque pues las condiciones estaban así, pero quiero ver si tú me ayudas por aquí, que conozcas a alguien para que me vayas conectando con algo. Dice, por supuesto, o sea, tú fuiste el primero que tocó, tú me hiciste esto, o sea, me tenía así. Y me llevó con Guillermo del Bosque a Telehit. Y a la semana siguiente ya estaba trabajando en Telehit. O sea, fue todo así. Ah, sí. En Telehit duré año y medio más o menos. Me corrió Guillermo del Bosque porque no le gustó algo que hice en una producción. Me dijo que así no se hacen las cosas porque no me contestó alguien una llamada que él pidió. Yo había contactado la llamada, pero no contestó, pues ¿qué hago? Me corrió. Y en ese entonces tenía como 2 años que había comenzado transmisiones, 2 o 3 años TV Azteca. Y pues pedí trabajo porque en el muro, en Periférico Sur, había un gran panel donde estaban las vacantes que había en TV Azteca. Y ahí había una vacante donde decía asistente del área de comunicación social. Pues yo apliqué y me quedé. Y ahí empecé a trabajar en comunicación social. Y me tocó organizar la presentación de lo que ahora ya se conoce como Fuerza Informativa Azteca. Antes era Noticias Azteca. Yo la organicé de principio a fin. Y en ese entonces el director general de noticias era un periodista que tenía también un noticiario que se llama Raúl Sánchez Carrillo. Al término del evento me dijo, oye, tú lo organizaste, yo vi que esto, que dice, muchas felicidades, me da mucho gusto que todo haya quedado muy bien, que salió, y me dijo, si tienes algún interés en algún área de noticias, estoy a tus órdenes siempre. Y no lo pensé, dije, por supuesto. A la semana siguiente fui y le dije, oiga, a mí me interesaría ser reportero, me gusta escribir, me gusta, dice, a ver, vamos a hacer una cosa, por consideración a lo que tú hiciste. Tú trabajas aquí que de lunes a viernes, sí. Me dijo, te voy a prestar durante un mes cámaras y micrófonos los fines de semana para que vayas a grabar notas y tráeme tus propuestas. Yo no te voy a decir que grabes, tú dime, tú decide qué quieres grabar y tráeme tus notas. Y así fueron 4 fines de semana que le llevaba notas, las armaba, las editaban, todo. Y ya al final del mes me dijo, pues sí, vente. Y ahí quedé como reportero. ¿Qué tal así fue ese reportero? Bien, pero sí que la vida te va llevando por muchos caminos muy diferentes porque yo comencé, o la oportunidad que yo pedía era para cubrir el área de política o ciudad, todo lo que se da en el área que tiene que ver con las dependencias de gobierno, todo lo que está enfocado en atención al público. A mí me tocaba, por ejemplo, cubrir durante mucho tiempo lo que hacía el que ahora es el presidente cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Ya desde entonces hacía sus conferencias en la mañana y tanto vi ahí que yo me acuerdo que cuando estaba en campaña, las 3 veces que estuvo siempre ponía nombre, ojalá este hombre nunca llegue a ser presidente porque va a ser lo mismo que... Ahí está, exactamente. Pero bueno, no vamos a hablar de política, sino que me tocaba cubrir esa fuente. Y me gustaba, y de repente me decían, no, ahora vete a esta área que es donde andan ahí robando en Tepito para que cubras la no sé qué con una cámara escondida y ahí vas. Y así estuve como 5 o 6 meses más o menos, hasta que se les ocurrió que iban a hacer una renovación de hechos, porque nuestro formato de Fuerza Informativa Azteca logró desbancar a Jacobo Zabludovsky, que tenía 38 años en el noticiario estelar de Televisa. Entonces Televisa se iba a renovar, iban a meter ya otro formato, etcétera, y dijeron nosotros también. Y decidieron meter secciones de espectáculos y de deportes. Y para espectáculos necesitaban a alguien con mis características físicas, así me dijeron. Dijeron, pues oye, fíjate que se va a abrir esto y lo que queremos es que ahora estés ahí, vas a estar de fijo, vas a estar tú presentando la sección, ya no vas a ser nada más reportero, vas a ir a hacer entrevistas y demás. Pero además vas a tener la oportunidad de estar en el espacio estelar de la noche con Javier Latorre presentando tu sección.
Y así, ay, pero espectáculos que me dejan a mí, o sea, yo lo que quería era pues, periodismo más formal. Me dijeron del sueldo, me dijeron los horarios, todo era por donde se le viera totalmente ventajoso. Pues acepté. Y desde entonces fue toda mi vida en medios relacionadas con algo de entretenimiento o de espectáculo. ¿Y eso hace cuánto fue? En el 97, hace 26 años. Wow. Pausándonos un poquito en cuanto a la reporteada, ¿alguna experiencia curiosa que le haya pasado? Ahorita, bueno, ya me comentó de lo de la cámara escondida en Tepito. ¿Cómo fue esa experiencia? Bastante difícil, porque pues si a alguno de los que estaban ahí se les ocurría bolsearme, ahí quedaba. Porque ya sabemos cómo se mueven las cosas ahí, ya sabemos cómo está el crimen, ya sabemos todo. Gracias a Dios nunca pasó. Yo iba, de cierta forma nos disfrazaban, no era un disfraz así que te pusieran barbas, no, pero iba con lentes de fondo grueso, me hacía mi forma diferente, porque cuando presentara la nota pues se iban a dar cuenta quién nos dejó. Entonces, sí era complicado. En esa época de noticias generales me tocó también, había un programa que se llamaba Ciudad Desnuda, que era nota roja así, pero cañona, cañona, que después se les ocurrió regular en el Congreso que no sacaran ese tipo de programas, lo cual se me hace muy bien. Pero mientras estuvo, fueron como 3 años los que duró ese programa, era horrible, horrible. O sea, en una ocasión me tocó ir a cubrir un evento porque como nosotros íbamos de regreso de donde habíamos estado, el camarógrafo y yo, y me dijeron, ¿por dónde estás? No, pues por Avenida de las Fuentes, en la K Pedregal, no sé qué. Ah, pues a 2 minutos, a 3 cuadras de ahí está este accidente, vayan a cubrirlo, no sé qué. Llegas, te imaginas pues un accidente, sí, pero no te imaginas lo que vas a ver en el momento o en el punto exacto de la acción. El ver el cerebro de alguien allí o cosas, pues, fue realmente feo. Y algo que sí me quedó, por lo menos de experiencia en esas partes, es a esa fuente no me gustaría dedicar. Cosas por el estilo. Sí, pues sí, es bastante fuerte esa situación. Digo, a mí en lo personal me tocó hacer prácticas en su momento y llegué a cubrir un par de veces esa fuente, la fuente policíaca. Me acuerdo mucho de un accidente precisamente en Boulevard San Marcos, de unos chavos que iban en un coche y no sé exactamente bien cómo chocaron, pero terminaron como en una barranca que estaba ahí y llegamos justo cuando estaban sacando el cuerpo. El cuerpo obviamente pues estaba cubierto por la sábana, pero sí fue como pues impactante en su momento, sí. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, en noticiarios locales y de cadenas nacionales, ponen como su nota de entrada o hasta en el teaser notas rojas. O sea, yo sé que venden y yo sé que le interesa a la gente escucharlo, pero si nosotros se los damos, lo van a seguir escuchando. Si no lo ponen, no. Sí, sin duda. Así de fácil. Y pues sí, luego son accidentes pues muy feos. Digo, Sí. no me imagino ya a tal grado dedicarse al 100% a esa fuente, porque bueno, ahorita que estoy también en un medio de comunicación, pues que fue el domingo, en la carretera 45 norte hubo un accidente, atropellaron a un señor de 71 años. Sí. Y pues no nada más fue un atropello, sino que además le pasaron más carros por encima. Sí. Entonces, no me imagino la escena cómo debe de ser. Y pues yo creo que O sea, que recogen de ahí. sí, o sea, y qué impresión, la verdad. Sí, 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 sí. Gracias a Dios me tocó solo 2 o 3 veces cubrir esas áreas, pero sí, qué bueno que ahí sí no. Y había gente que le apasionaba y decía, es que ahora me va a tocar y que... cada quien. Sí, no, a mí también, no, o sea, me llamó la atención, digo, por pues descubrir, pero cuando me tocó sí fue como complicado. Y me acuerdo también de otro que un día ya amaneció lloviendo en la salida a México, bueno, de México hacia acá. Hubo un accidente, entonces cerró totalmente las vías. Me acuerdo que aparte de que tuvimos que caminar como media hora pues sí, de camino totalmente porque estaba todo cerrado. Descubrimos que había un accidente, un tráiler se salió de la vía y pues hasta el momento parecía como normal. O sea, pues se salió por la lluvia, etcétera. Seguimos y todo y ya vimos el accidente, etcétera. Cuando regresamos entrevistamos a la persona que se había salido del tráiler, o sea, de la carretera,
Y ya normal, ¿no? Pues fue un accidente, normal y todo. Pues pasaron los días y una familia estuvo diciendo que que el papá o el esposo estaba desaparecido. Pues ya después se dieron cuenta que justo ese tráiler había atropellado al señor porque venía en una bici. Y no se dieron cuenta en el momento. Y pasaron como 3 días y se dieron cuenta. Pero sí fue como también curiosa esa parte. A ver, Jorgito, dígame una cosa. Si en este momento usted no tuviera trabajo, tiene un año sin tenerlo, está desesperado y de repente le dicen, oye, llega un amigo, fíjate que hay una chamba aquí, es para cubrir esta fuente en tal lugar, ¿lo haría? Pues yo creo que sí. Quizás sí, en lo que sale algo mejor. Pues sí. Pues sí, la necesidad. Pero pues sí es un tema fuerte y sí me quedé como pensando porque pues estaban ahí los policías y todo y nadie se dio cuenta. O sea, literalmente la familia fue la que encontró al señor. Y eso porque dijeron, pues que vamos a hacer el recorrido que él hacía todos los días y fue donde lo encontraron. Y sí, sí me impactó también esa nota, que me tocó pues vivirla, literalmente. Ay, ay, ay. Así las cosas con la nota roja. Sí. Sí, 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 pero bueno. Después de ahí, Beto, de ser reportero, se fue a espectáculos. Ahí estuve en espectáculos mucho tiempo. ¿En TV Azteca? En TV Azteca, Uh-huh. sí. Pero de ahí también, pues, van surgiendo otras oportunidades. Al entrevistar a tanta personalidad y a tanta gente de ahí mismo, de Azteca, de otras televisoras, de disqueras, llega un momento en el que hay personas que están a tu alrededor que se fijan en tus acciones, en tu personalidad, en la forma en la que haces las cosas. Y había un programa en TV Azteca que se llamaba Gente con Chispa. Era un programa de entretenimiento que la verdad yo no sé por qué no retoman esos formatos, por ejemplo en Azteca, porque eran muy entretenidos, o sea, era de esos que duraban 2 o 3 horas y que te tenían ahí pegado al televisor, que yo sé que ahora las generaciones actuales no ven la tele, pero creo que quienes lo ven, personas de cierta edad, les gustaría. Ese programa se trataba de llevar a concursantes, actores, actrices, cantantes, a que participaran en diferentes juegos muy tontos, como meter manos a unas urnas para ver qué había. Y de repente ponían arañas o ratas, no sé qué, y tenían que... Entonces lo importante era ver la reacción de quienes estaban haciendo eso. O te ponían unos gogles y te daban de comer cosas que ponían ahí como asquerosas, pero no era la realidad, pero lo tenías que probar para saber qué era. Cosas por el estilo. Y los productores eran unos españoles, una mujer y un hombre, Giorgio y Anabel. Y a ellos los entrevistaba muy seguido para sacar notas para mi sección de espectáculos, sobre todo de los fines de semana, porque el programa salía los sábados. Y en una de esas, Giorgio, el productor general, me dijo, oye, fíjate que vamos a tener un nuevo programa, pero he visto los reportajes que sacas y veo que escribes muy bien. ¿No te interesaría ser el guionista? Le digo, a ver de qué trata. Ella me platicó y dije, por supuesto. O sea, me iba a llevar 2 horas a la semana hacer el guión y me van a pagar el sueldo de toda la semana. Ahí pagan, en esas producciones te pagan por programa, el programa era semanal, tú hacías un guión y te pagan toda la semana. Va. Y pues ya se llega el día en el que se tenía que hacer el casting, tenía que estar yo ahí para estar coacheando a los que fueron a hacer casting, tanto periodistas como conductores, porque ese programa va a tener un conductor y 4 periodistas. Y así, y así, y así. Nada. Al siguiente fueron 3 días de casting, fue una cantidad impresionante de periodistas y de conductores. Y el último día, dice Giorgio, es que estoy hasta madre. No puede ser posible que de todos los que han venido no se quede uno. Periodistas ya más o menos los tenía visualizados, ya tenía como hasta 8 o 10 que ya le había llamado la atención, pero ninguno de los conductores le llenaba el ojo. Y me dijo, a ver, vamos a hacer una cosa, te vas a sentar ahí y les vas a decir qué es lo que queremos para que los que faltan se den una idea clara de lo que queremos. Tú eres periodista, hazlo ahí, pero como conductor. Y lo hice. Ya, así quedó y ya pasaron los demás y ya como que ya estaba más alegre el productor y decía, a ver, esto ya lo hizo bien. Y ya, así quedó. Al siguiente día nos juntamos para decidir qué era lo que habíamos visto, la opinión de cada uno de los integrantes de la producción. Y dice, ya tengo el conductor, ya vi, eres tú. Y me dijo, no.
y me quedé. Ese programa se llamó Tómbola. Tómbola duró 2 años, pero yo seguí estando en noticias, porque lo grabamos un día a la semana, yo tenía el resto de la semana libre. Se acabó Tómbola por cuestiones del destino, porque era el programa más visto de los domingos a las 10 de la noche. Pero pues era un programa muy fuerte. Entonces, pues decidieron, como era la señal con valor, que ya no tenía los valores que tenía esa señal, porque era muy, muy fuerte. Seguí estando en noticias hasta que me dicen del área de entretenimiento que mejor me proponían estar solo en el área de entretenimiento, que ya dejara noticias para estar conduciendo programas especiales, y mi sueldo iba a seguir intacto, pero aparte era como una exclusividad. Iba a tener un sueldo fijo más un sueldo extra por cada producción que hiciera. Dije, súper bien. Había ocasiones en que yo tenía mi sueldo, pero solo trabajaba un día a la semana. Entonces me pagaban ese extra de lo que fui a trabajar, más el sueldo. Y tener toda la semana libre, Pues la cual dediqué para viajar por todos lados. Qué padre. Y así estuvo durante mucho tiempo, hasta que salí de Azteca. Okay. Bueno, después de ahí de que se dedicó ya totalmente al área de espectáculos. Espectáculos y entretenimiento. Sí. ¿Qué programas más o menos son los que usted conducía? Estuve en Tómbola, otro que se llamó Sensacional, la última temporada de Gente con Chispa, ese que yo tanto alabé y vi. Ahí estuve. Estuve como conductor invitado en uno que se llamaba Sexos en Guerra. El de Sensacional, ya lo dije, sí, en la Academia, primera, segunda y tercera generación. El Sueño Continúa, que fue la gira de los de la Academia. Menciones especiales de telejuegos, con sello de mujer. El anterior, ¿cómo se llamaba ese? El anterior a lo que ahora es Venga la Alegría, se llamaba Cada Mañana, creo que se llamaba Cada Mañana. Y Noticias. Entonces, de todos esos programas, ¿cuál es como lo que más le gustaba? Por el formato que tenía me gustó mucho Tómbola, pero en el que más me divertía era Gente con Chispa. Era un programa muy divertido, muy, muy divertido. La gira de la primera generación de la Academia fue también muy agradable. Estuvimos como 6 meses de un lado a otro. Así. Fue muy, muy, muy agradable. Qué padre. Después de ahí, bueno, ¿siguió en la Ciudad de México o no vino para acá? Vine a Aguascalientes porque en ese entonces estaba como presidente municipal un señor que después fue gobernador, se llama Luis Armando Reynoso. Y él, desde que era presidente municipal, tenía ya la visión de que quería ser gobernador. Y desde ese entonces empezaba a formar como su equipo. Lo que es Radio y Televisión de Aguascalientes, que ahora está en 3 Centurias, antes estaba donde está el Hotel Fiesta Americana, ahí en la feria, ahí donde está el Fiesta Americana y la zona de antros. Eso era el Canal 6. Y su idea era que entrando como gobernador iba a reformar el Canal 6, lo iba a cambiar de ahí y lo iba a hacer un canal que voltearan a ver todos los demás canales de gobierno del país. Y estando como presidente municipal me busca para que le hiciera parte de su campaña, pero con la idea de que yo empezara a pensar en venir a vivirme acá, porque quería que estuviera en un canal de cable o en algo que me empezara a ver la gente que me ubicaba en México aquí. Le aguanté 1 año, nada más. Porque no me acostumbraba, decía no. Y él estaba en su primer año como presidente municipal, todavía le faltaban 2. Le dije, ¿sabe qué? No. Aparte me salió otra propuesta para irme nuevamente a Miami, pero ahora a Univisión. Le dije, está esto, mire, vamos a hacer una cosa, ahí los contratos los dan por programa, si se acaba el programa ya vale gorro, entonces lo más seguro es que no duren. Acabe usted su administración y cuando esté como gobernador, con gusto yo le entro. Dice, bueno, mira, la idea es esta, yo voy a traer esto. Él lo que quería era traer a la mayor cantidad de gente de Aguascalientes que trabajaba en medios nacionales para que trabajara ahora en su canal. Wow. Qué listo, ¿verdad? Así es. Y así fue. Me vine aquí casi 1 año, fueron como 11 meses o 10. Estuve en Telecable, no ahora no sé cómo se llama. Telecable, creo que ahora ya es Quiero TV. Quiero TV. Sí, porque estaba en Independencia, era Telecable, sí. Ahora es Quiero TV. Y ahí estuve
con Lalo González, que después fue el director general del canal de Radio y Televisión de Aguascalientes. O sea, él ya lo tenía todo armado. Me metí ahí y después fue para el otro. Pero saliendo de ahí me fui a Univisión, estuve en un programa que se llamaba Qué Delicia o Qué Mañana con Charitín Goico, una caribeña muy frondosa y que habla mucho y que era como la competencia de los programas matutinos en Estados Unidos. Y ahí era como el corresponsal, sacaba las notas que sucedían en México para el público latino de allá. ¿Pero todo lo hizo desde aquí? Era en dos, venía acá a hacer entrevistas, pero allá las presentaba, como que venía los fines de semana a hacer varias entrevistas y toda la semana las presentaba allá. Fue agradable, estuve como año y medio más o menos, al año y medio dice, no, pues ya se acabó el programa. Y yo, pues bueno, hablo al área acá de comunicación y me dice Luis Armando, pues ya vente. Ya me vine. Y aquí empecé, en Radio y Televisión de Aguascalientes, desde entonces hasta el 2022, o sea, hasta octubre del año pasado. Wow. Y bueno, ya sí más o menos sé un poquito más de lo que hizo esos programas. De todos los programas que hizo, Hilos de Plata, Lo Mágico de México, ¿cuál fue lo que más le gustó? En cuanto a programas, porque bueno, ha tenido también un buen de participaciones, conducciones de eventos, pero en cuanto a programas que sean suyos y haya sido productor, ¿cuál fue el que más le gustó? Este está pero bien claro. Hay una anécdota que de hecho, pues yo creo que no mucha gente sabe, pero lo que siempre yo tenía en mente era que pues en medios de comunicación, en redes a veces vemos, ay, qué padre hicieron su reel, o sea, es nada más una forma nueva de editar, pero todo es lo mismo, o sea, pegas imágenes, no hay nada más diferente. En el 2000, en el año 2000, hubo una convocatoria en TV Azteca, porque fue cuando se adueñaron del Canal 40 y querían hacer un canal de transmisión en donde saliera la gente, que los protagonistas no fueran sus conductores, los actores, no, la gente. Y nos pidieron a todos los empleados que hiciéramos propuestas para ver qué podía salir, y yo hice una propuesta. Mi propuesta era un programa que se llamaba en el 2000, 2001, Hilos de Plata. Y nos daban la cámara para ir a hacer el demo, para hacer el programa piloto, tal, y se los hice. El programa quedó espectacular, me acuerdo perfecto, porque la idea de Hilos de Plata desde un principio siempre fue provocar que los adultos mayores concretaran sueños que nunca pudieron hacer de jóvenes. Y ahí el sueño que fuimos a cumplir fue de una señora que siempre quiso ir a Xochimilco, porque ahí fue donde le entregaron su anillo y nunca había vuelto a ir. Nos la llevamos, hicimos el programa, el demo y todo, quedó espectacular ese programa, súper bien, pero no lo quisieron, porque no era demasiado comercial, como que era muy cultural. Y así quedó. Al llegar acá, empiezan los programas, empecé a hacer uno que se llamó Estampas de mi Provincia, que iba a visitar a los pueblitos de aquí de Aguascalientes, las rancherías, las comunidades, y duró muchísimos años, muchísimos, pero llegó un momento en que, pues, ¿cuántas comunidades podemos tener en Aguascalientes? ¿100? Las visité, las 100. Las visité 3 veces. O sea, el programa, yo ya había hecho 300 programas de eso, y era volver a ir. Dije, ya, hasta ahí llegué. Pero el programa era tan exitoso que lo pusieron otros conductores y el programa siguió. Pero fue ahí cuando empezó la idea de por qué no retomar lo que ya había pensado alguna vez. No hay ningún programa a una hora que se dedique específicamente a los adultos mayores. Y ahí fue cuando propuse aquí Hilos de Plata. Me dijeron, va. Hilos de Plata es la respuesta a su pregunta, ese programa. ¿Y cuánto tiempo duró el programa? Desgraciadamente estaba en un canal que es gubernamental. Entonces, pues duró lo que duró ese sexenio. Ya entró cuando estaba Carlos Lozano, ese programa. O sea que duró 6 años. No, 5. Porque cuando cambiaron de gobernador, el primer año yo no estuve porque me dieron bola. Me dijeron que no, que yo era parte del anterior gobernador, entonces no podía estar ahí. Entonces entré un año después y ya fue cuando entré ese programa. 5 años. ¿Y su experiencia con Lo Mágico de México? También súper padre, súper padre, porque realmente la idea de los pueblos mágicos tiene, ¿cuánto? ¿10 años? ¿O poquito más? No me acuerdo. O desde Felipe Calderón.
15 años, no sé. El chiste es que empezaron a hacer, sí, no es cierto, sí, como más de 15 años. Porque San José de Gracia ya tenía como la mira, por eso pusieron el Cristo, como 15 años. El chiste es que yo empecé a pensar también el por qué no ir a visitar los pueblos mágicos y sacar esos mágicos para demostrar que México es mágico. Y también hice la propuesta en cambio de administración, porque sale Carlos Lozano, entra Martín Orozco y, pues es que se me hace que ya no hay lugar. Les dije, pues tengo este programa, si les late. Ese fue el que me hizo que siguiera. Ese también es un programa espectacular. Imagínate cuántas personas tienen la dicha y la oportunidad de conocer tantos pueblos mágicos. A mí me faltó conocer muchísimos, pero ahorita llevo más de 70. Sí, creo que son 132 los pueblos. Más o menos. Sí, creo que sí, porque recientemente, bueno, fui a Calvillo y en Calvillo está el museo. El museo, sí. Y vi que eran 132. Pues son 132, ya sí. Visité más de la mitad. Wow, pues bastante. Bastante. Pero faltaron muchos, que ya no se hicieron, porque se rompen los proyectos. Nada más fueron 2 temporadas. Sí, solo 2. ¿De cuántos capítulos? La tercera, cada temporada tiene como entre 24 y 26 capítulos. Pero entre esos vamos visitando, por ejemplo, cuando fuimos a algunos los compartíamos, porque pensábamos que tal vez el pueblo mágico podía compartir, aunque fuera un bloque, con algo que estuviera cerca. Por ejemplo, cuando fuimos a Lagos de Moreno, también visitamos Jalostotitlán, que no es pueblo mágico, pero aprovechamos para meterlos y también nos íbamos a Tepa. O sea, como que metíamos zonas del mismo lugar, de la misma área. Hay programas en los que se juntaron 2 o 3 pueblitos, por eso es que se visitan más de los que son los capítulos. Y ya la tercera temporada ya... La tercera temporada no, llegó la pandemia. La pandemia, cierto. Se acabó la pandemia, ya nada más quedaba un año de esa administración. Dijeron, no, queremos enfocarnos en toda la labor social. Entonces van programas del DIF, van programas de esto, y ya. Se acabó la tercera temporada, nunca fue. Llega cambio de administración y dicen, Dios. Pues sí. Y en cuanto a la conducción de eventos, ¿qué es lo que más le gusta? Es que, ¿sabes? Hay algo que sí puede llamar la atención porque, por ejemplo, el evento más grande que me ha tocado conducir aquí en Aguascalientes fue una elección de reina que hicieron, pero en la isla San Marcos. Entonces ahí esa velaria es mucho más grande que donde se hace el Foro de las Estrellas. En esa ocasión creo que fue cuando vino Timbiriche. Creo que sí, no estoy muy seguro, pero metieron a 50,000 personas. Entonces la gente decía, no, fue otra también con Julián. Fue la de Timbiriche y la de Julián Álvarez, que también Julián era así como el mega momento y fue también ahí en la isla San Marcos. Me acuerdo que me decían mucho, es que, güey, o sea, llegas y ve a 50,000 personas y pues sí, o sea, pero es parte de tu trabajo. Claro que da nervios, pero si ahí no lo sabes controlar o dejas que te ganen, pues no vas a hacer nada. Yo creo que no es tanto los eventos para conducirlos, sino el tipo de evento que te toca. Yo recuerdo perfectamente, el que más me ha marcado fue cuando vino Juan Pablo II a México, pero en el 99, creo que fue en el 99 cuando estuvo en el Estadio Azteca. Y esa vez se dividieron la transmisión Televisa y TV Azteca. Como era tanto el recorrido que tenían que cubrir, decidieron poner sus unidades móviles en diferentes puntos para cubrir todo. Y ya al final pues, hacían una sola transmisión con el mismo equipo, como lo que se hace en los partidos de fútbol. Y se hizo un sorteo para ver cómo toda la bola de reporteros de Televisa y de Azteca iban a estar cubriendo. ¿Y dónde crees que me tocó? En el Estadio Azteca. En el Estadio Azteca. Aquí está, todo esto es el estadio, toda la mesa, y aquí en medio está el escenario, que era redondo para que estuviera 360 grados. Y ahí me tocó aquí, donde estaba subiendo el Papa.
Por eso te digo que ahí depende de cada quien qué evento es el que más te marca y qué es lo que puedes llegar a hacer ahí. Yo creo que esa transmisión debe de estar ahí en la videoteca de Azteca o de Televisa, pues ahí se pasó y no creo que lo vayan a borrar. Todo mundo desde que salió del edificio pontificio, no sé cómo se llama, la sede pontificia, que está como por la zona de la del Valle, para llegar hasta la Azteca, pues es un mega recorrido, o sea, es un recorrido bien largo. Y en cada determinado número de metros o kilómetros había reporteros, ya va por aquí, ahora viene por acá, ya llegó a Tlalpan, ya llegó a no sé dónde, ya. Igual cuando entró el Papa, entró por una de las puertas creo que era la puerta sur del estadio, y pues hizo todo un recorrido en el Papamóvil hasta llegar otra vez al punto casi donde entró para hacer una pequeña recta y ahí a subir al escenario. Aquí hay un reportero, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, y así todo el recorrido hasta que llega a las escaleras y después el del escenario, que ya eran otros conductores. Llega el Papa al Estadio Azteca y créeme, Jorge, que se siente algo que no he vuelto a sentir. O sea, todo lo que ahí se vivía, mira, hasta me vuelvo a poner chinito de todo lo que ahí se vivía, lo que la gente estaba haciendo, cómo se expresaba, los gritos que hacían, las caras que veías de la gente, así como, era como, digo, para quienes somos religiosos o que llevamos cierta religión, pues ver un ente así como él es algo muy cañón, muy, muy cañón. El rollo es que cuando toca, la transmisión para conmigo es cuando deja el otro reportero y él ya se detiene aquí para hacer un pequeño recorrido a pie y subir. Y yo traía el chícharo por donde dan instrucciones. Me dicen, vas al aire, Alberto, adelante. Fue el momento en el que yo lo empiezo a ver así, de frente. No dije nada, me quedé callado. O sea, yo lo estaba viendo y me quedé así, petrificado de verlo. Ahí lo que salvó todo eso es que la cámara me estaba tomando a mí. Cuando vieron mi reacción, porque después empecé a llorar, así nomás de verlo, y ya, se quedaron con esa imagen. Y yo no dije nada. O sea que me podrían haber corrido por menso, por no decir nada, pero pues por lo menos lo que hice les valió el que esté ahí en la transmisión. Entonces usted dígame qué vale más, el conducir qué tipo de eventos o estar en qué tipo de eventos. Sí, es impresionante. O sea, yo creo que es algo que no se volvería a repetir en la vida. No, y para que tengan el carisma de esa persona o alguien similar. Sí, no. Tal vez de haber estado en algo que hubiese hecho la reina Isabel o algo así, pero de ahí más. Y es totalmente diferente. Wow. ¿Y ahorita qué proyectos tienen? Así las cosas. En medios de comunicación ninguno. Ya nada, no. Ni por su cuenta. No, fíjate que pasa algo. Pues digo, hay un dicho que luego mencionan mucho por ahí que dicen, tú haces planes y viene el diablo y todos los descompone, o no sé, o algo así. Fíjate que mi idea era llegar precisamente a los 35 años de carrera, pero yo tenía pues la conciencia de que esta administración dura 5 años. Dije, en cuanto termine esta administración ya me voy a retirar de los medios y cumplo 40 años de vida en medios. Y así, pues no, se me adelantó. Fue a los 34. Así es que yo digo, por algo pasan las cosas. Entonces yo creo que es buen momento para ya dejarlo ahí. Ya que las nuevas generaciones le den vuelo. Pero bueno, ya totalmente, o sea, a lo mejor medio de comunicación no, pero pues por su cuenta, nada. No, ya no. De plano. Ya no. Ya fue demasiado. Sí, creo que sí llega un momento en que te cansas de estar haciendo algo que vale mucho la pena, pero que dejas mucho de tu vida en ello, muchísimo. Yo quiero recordar cuántas veces no estuve en reuniones familiares, cuántos años nuevos, cuántas navidades, cuántos cumpleaños, cuántas cosas no disfruté, cuántas veces no vi a mi familia por estar trabajando, cosas por el estilo, que digo, ese es el momento, ya. Mejor a dedicarse a hacer algo más y ya. Pues sí. ¿Algo más que quiera platicar, Beto, para cerrar? Yo creo que aquí el
No soy quien para dar consejos y nunca doy consejos, pero yo creo que aquí la gran anécdota que queda o la moraleja es el nunca dejar de aprender. Eso sí nos va a ayudar siempre en cualquier área de la vida. O sea, en mi vida no me he dedicado solo a medios de comunicación, he hecho muchas otras cosas en las cuales tú estuviste también, Jorge. Y yo creo que ahí es donde nos damos cuenta de que podemos y somos capaces de hacer muchísimas otras cosas que a veces ni nosotros mismos creemos que las podemos hacer. Pues sí. Padre, muchas gracias por la entrevista, Beto, Hombre, por el tiempo. ¿qué me dice? Y pues ojalá y podamos llegar a hacer alguna otra entrevista o algún proyecto. Con todo gusto. Y dicen nunca, hay que decir nunca, pero por ahora mi pensamiento es ese, hasta aquí. Muy bien, Beto, pues muchísimas gracias.